estamos en este buen camino de la consagración. Como digo yo, es el mejor negocio de amor que uno puede hacer en esta vida, es consagrarse. Consagrarse a Jesús por María. Y también es obediencia, ¿no? Porque el cielo lo manda y nosotros no estamos para cuestionar lo que el cielo nos manda, sino para obedecer. Así que gracias, Señor, por buscarnos y porque hemos estado abiertos a tu llamado y por haber dado este sí. Y este es el principio de una nueva vida. Siempre digo como testimonio que una de las mejores épocas de mi vida o la mejor época de mi vida, sin duda alguna, fue la preparación a mi consagración. Eso lo digo, lo mantengo y lo sostengo. Y de ahí lo que viene después de la consagración, pues es un trabajo de nosotros, ¿no? Así que tenemos que perseverar. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema hermoso. Vamos a hablar de Mamita María. Vamos a llenarnos de gozo porque hablar de María es llenarse de gozo. Y el tema que hoy día vamos a ver es María la llena de gracia. Este tema puede ser tan largo, tan corto como queramos. Podemos decirlo, María la llena de gracia, porque así Dios lo quiso y fue inmaculada, sin pecado, fue virgen, asunta a los cielos y listo. Pero si queremos llegar a entender y profundizar por qué el Señor lo hizo así. Y una de las cosas por la que tenemos que entender es para poder apreciar esa obra maestra de Dios que es María Santísima, para poderla nosotros tomar como madre y otro para defenderla. Porque hay que defender a la mamá. Hay que defender. Como hijos debemos de ofendernos cuando ofenden a nuestra madre. Y María Santísima no es la excepción. Así que toda esta plática que vamos a tener hoy día tiene ese fin, ¿no? Ver la grandeza de María, esa obra maestra de Dios y pues llenarnos de ese amor y de ese orgullo de decir, bueno, pues es mi madre también, porque esa es la idea. Una cosa es verla como la madre de Dios y otra cosa es adueñarla en el corazón y verla como nuestra mamá, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, así que en ese camino estamos. Bueno, entonces para hablar de María, la llena de gracia, yo creo que vamos a partir del saludo que el ángel Gabriel le hizo en el momento de la anunciación, ¿no es cierto? Y que se encuentra en Lucas 1:28. Hay algunas traducciones protestantes y hay también algunas traducciones católicas, o decir malas traducciones católicas, que también las hay, donde se dice que el ángel le dijo, o que el saludo del ángel fue, salve muy favorecida, el Señor está contigo, ¿no? Entonces, eso por un lado de que ciertas traducciones protestantes y malas traducciones católicas lo dicen. Ahora, la traducción en latín, ¿qué me dice la traducción en latín? Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Eso es lo que me dice la traducción en latín. Ahora, ahí el ángel le dice, María la llena de gracia. ¿Qué es la llena de gracia? Pues precisamente eso, llena de gracia, que en ella no hay rastro de pecado por ningún lado. Las cosas son al 100%, no al 99.9%. María, cuando el ángel le dice llena de gracia, es que estaba al 99.9, estaba al 100%. Al 100%, porque si no, no le hubiera dicho llena de gracia, simplemente no. Aunque para el ojo humano ese vaso que está al 99.9% uno diga está lleno, no, no está lleno, no, no. Entonces, si le dijo llena de gracia, es porque no había ninguna sombra de pecado en ella por privilegio divino, obviamente en prevención para los deméritos para su hijo, ¿no? Ese es el objetivo de todo.
Entonces, vamos a partir de ese punto que en latín le dice la llena de gracia. Ahora, si vemos el Evangelio de Lucas, en el texto original y en el idioma en el que realmente fue escrito, ese es otro cantar, porque fue el griego. Entonces, no fue ni el español, que dicen que le dijo, salve muy favorecida. No fue el latín, donde le dice Ave María, gratia plena. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el ángel a María en el Evangelio de San Lucas? La saluda usando el vocablo quejaritomene. ¿Qué quiere decir? Este vocablo no tiene, miren lo curioso de esto, y esto es bien importante para nosotros para poder después defenderla y poder inclusive evangelizar. ¿Qué es este vocablo? No es este vocablo, o sea, ni siquiera es una palabra, es como una frase, es una expresión que no tiene ninguna traducción al español, ni al inglés, ni al latín, ni a nada. O sea, fijémonos en eso. Es un vocablo, es más que un vocablo, es un concepto. Es un concepto que indica que la persona a quien va dirigido es desde siempre, por siempre y hasta siempre llena de gracia. Desde siempre, por siempre y para siempre. O sea, en el todo momento de la vida. Es llena de gracia. Es decir, que solo esa palabra en griego nos revela que la Virgen fue concebida sin pecado. No por mérito de ella, claro está, sino por la gloria de Dios. Entonces, ya vemos las malas traducciones. Las malas traducciones me dicen que le dijo, salve muy favorecida. El latín, Ave María, gratia plena. Pero el griego, el idioma original, me dice que le dijo quejaritomene, que significa absoluta y completamente desde cualquier momento del tiempo, desde siempre, por siempre y para siempre, como que al inicio, en el medio y al final, más o menos quiere decir, como decimos, esto nos revela que es decir, que esta sola palabra ya nos revela que la Virgen fue concebida sin pecado original. Porque si no, no fuera llena de gracia. Así de simple y de sencillo. Entonces, como vemos, es Dios el autor de su estado de gracia, llena, colmada de gracia. Esto indica que María, que el ángel no está diciendo que María está llena de gracia en ese momento, como decíamos. No, no indica que está llena de, sino que se está refiriendo a ella como la llena de gracia. O sea, es más, ni siquiera le dijo María, le dijo salve, que la palabra quejaritomene. O sea, es como que ese era su nombre, como que esa era su cualidad principal. No sé si se entiende hasta ahí. Miren qué hermoso. Realmente fue hermoso descubrirlo. Fue hermoso para mí, tal vez muchos de ustedes lo sabían, yo no tenía esa claridad. Fue muy hermoso descubrirlo. Esa es mamá, esa es mamá. Entonces, pero miren qué hermoso también. Cabe resaltar que esta palabra que el ángel usó en María, en toda la escritura no existe, solo lo usó con ella. Y es más, esa palabra, ese vocablo, ese concepto no fue usado en el griego hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, para la gente que lee la escritura pueden decir, pero Esteban en Hechos de los Apóstoles 6:8 también se lo menciona como lleno de gracia. Pero si vemos el idioma en el que fue escrito, no le dice que
No está escrito como que Haritomene. No, no está escrito así. Está escrito utilizando el término pleres charis, que dice pleno de gracia. Eso es otra cosa. Es muy diferente. Entonces, ¿qué llevó a San Lucas a crear una palabra de este tipo para referirse a María? ¿Qué creen ustedes? El Espíritu Santo. Se lo dictó y se lo dictó bien. No hay otra. Entonces, ahí podemos, desde ahí partir que esa es la confirmación de la Inmaculada Concepción de María Santísima, ¿no? Ahora, teniendo claro eso, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, los que nos están escuchando no pueden, pero quizás sí nos pueden escribir, pueden hacer. Ahora, partiendo de ese inicio, ¿no? De la escritura, del origen de esa palabra, ahora sí podemos desarrollar un poquito el tema y ver la grandeza de María Santísima, ¿no? Entonces, la razón teológica nos dice que Dios quiere a las criaturas según el grado de su bondad y de la manifestación de su gloria, ¿verdad? Entonces, para lo cual todas son creadas de modo que las criaturas más nobles son más queridas por Él antes que las menos nobles. Y esto es verdad, porque primero colma de perfecciones a Cristo. Ese es su Hijo amado, su predilecto. ¿No es cierto? Y luego, después de colmar las perfecciones a la humanidad de Cristo, dice, luego en atención a esa humanidad, colma de gracias a María Santísima. En ese orden de la creación. Y después, a causa de Jesús y María, el amor divino se extiende a todo el resto de sus criaturas racionales. ¿No es cierto? Entonces, estamos en ese orden. Cristo, María y el resto de las criaturas. En ese es el orden de cómo Él va colmando de gracias. Claro, y el resto de las criaturas siempre cómo nos vamos esforzando, pues, ¿no? Y caminando en ese, valga la aclaración, en ese camino de la santidad. ¿No es cierto? Entonces, Dios por consiguiente en la efusión de su bondad fuera de sí, tuvo en consideración después de Cristo a María Santísima y después a las demás cosas que están sometidos a ellos. Entonces, tenemos las siguientes grandes conclusiones. La Virgen Santísima tiene un primado absoluto y universal sobre todas las cosas creadas. Es su creación más bella. No podemos negar eso. Segundo, en el orden de la intención, ella no es el fin. También lo sabemos. El fin es nuestro Señor. Pero ella nos lleva directito a Él. ¿Cómo? Pero ella nos lleva, digo, directito a Él. Y por último, todas las cosas, incluidas Adán y Eva, han sido creadas y permitidas por Dios. Entonces, para resumir esta parte, en la creación no hay nada más noble y más bello que Cristo y María. ¿No es cierto? En eso estamos de acuerdo. Ellos están en la cúspide de la nobleza y de la grandeza, en ese orden, Cristo y María. Todo lo demás, por tanto, está ordenado a ellos, ha sido creado por Dios en atención a ellos y para su gloria. Ahora bien, teniendo claro lo que realmente le dijo el ángel a la Virgen, vamos a ver un poco los privilegios singulares de María Santísima. Podemos decir que los privilegios singulares de María Santísima los podemos ver en 3 etapas de su vida, en 3 momentos. Al inicio o en el momento de su concepción, ¿no es cierto? En el curso de su vida y al final de su vida.
Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Cómo fue ella llenándose de gracia? ¿O por qué ella fue la llena de gracia? No, es como que habláramos de un día, al alba, al mediodía y al anochecer. Eso vamos a verlo un poquito. Entonces, sí cabe mencionar que en estos 3 instantes de su vida de María Santísima, las 3 se presentan llenas de luz. Las 3 se presentan llenas de gracias. Por el Padre no solamente por el Padre de las lumbres, sino también por aquel que es la luz del mundo y que descendió y habitó en su seno purísimo. Las 3 están llenas de esa luz y de ese amor, tanto del Padre como del Hijo. ¿No es cierto? Entonces, para resumir, al inicio de su vida o al alba, ¿cuál es esa característica principal o en donde María se llenó de gracia? La Inmaculada Concepción. Al mediodía o en el curso de su vida, ¿qué fue lo que nos resalta de María Santísima? La Virgen, Madre Divina, virginidad perpetua, ¿no es cierto? Inmune de toda mancha de culpa actual. Adicionalmente de su virginidad, todas las virtudes que en sumo grado logró pues florecer. Y al atardecer o al final de su vida, la asunción al cielo. Para que vean las 3 etapas de la vida de María Santísima, cómo estuvieron llenas de luz. Es una cosa impresionante realmente descubrirlo, conocerlo. Los privilegios concedidos por Dios a María Santísima en el primer instante de su existencia se pueden reducir a 2. Lo que dijimos, la Inmaculada Concepción y la plenitud de la gracia. Entonces, en orden cronológico, el primero de los grandes privilegios concedidos por Dios a la Santísima Virgen María en atención a su futura maternidad divina fue el privilegio singularísimo de su Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, al ser concebida sin pecado original, no hay transmisión de pecado. Eso tenemos que tener claro el por qué Dios lo fue haciendo. En el momento que ella no tiene pecado, no transmite pecado. Entonces, eso tenemos que tener claro para poder conocer y defender el momento que alguien diga, no, es que no fue. Entonces, si no fue concebida sin pecado original, entonces Cristo heredó pues también ese pecado original y no es así. ¿Sí me explico? ¿Se entiende la idea? Ok, ya. Entonces, para poder entender esta parte de aquí, vamos a ver que Dios le dio a nuestros primeros padres no solamente los dones naturales, también les dio quiénes son nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, no solamente le dio los dones naturales, les dio los sobrenaturales y les dio los preternaturales. ¿Qué son los naturales? El cuerpo y el alma. ¿Qué son los sobrenaturales? La gracia santificante. ¿Y qué son los preternaturales? La integridad, impasibilidad e inmortalidad. Eso heredaron Adán y Eva. O así fueron creados Adán y Eva. Entonces, todos estos dones que ellos heredaron, naturales, sobrenaturales y preternaturales, debieron de haberlos heredado a sus descendientes, o sea, todos nosotros. ¿No es cierto? Absteniéndose de comer el fruto prohibido. Triste la situación, no se abstuvieron. Nuestra historia fuera otra. ¿Ya? Entonces,
con esa desobediencia perdieron. Perdieron para sí mismo y para sus descendientes, perdieron los dones sobrenaturales y los preternaturales. Triste para que veamos lo que hace el pecado. Perdieron entonces para sí mismo y para sus descendientes los dones sobrenaturales y preternaturales, quedándose solamente con los dones naturales, o sea, alma y cuerpo. Pero no es que se quedaron solamente con eso, sino que se quedaron con eso de una forma desordenada y debilitada. Y eso transmitieron a sus descendientes, o sea, a todos nosotros. Entonces, este primer pecado se transmite junto con la naturaleza a todos sus descendientes, o sea, a todos nosotros. Así lo afirma San Pablo en la carta a los Romanos, en donde afirma que todos los hombres hemos pecado en Adán. Entonces, una y solo una de los descendientes de Adán por vía de generación fue aceptada de incurrir en el pecado original, nuestra bella y querida Madre María Santísima. Por ello, la Inmaculada Concepción se la llama privilegio singular. Ahora, este privilegio, para que tengamos claro, este privilegio singular difiere del de Cristo. Obviamente, pues, ¿no? Obviamente difiere del de Cristo y en ningún momento estamos tratando de comparar. Cabe mencionar que la inmunidad de María Santísima está en segundo lugar, porque es una cosa totalmente diferente a la inmunidad de Cristo. Cristo nació de mujer, sí, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Y esta mujer no tenía el pecado original. De lo contrario, lo hubiera transmitido. Entonces, la inmunidad de María es diferente porque María sí fue concebida en el hombre normal, en el orden normal, unión de hombre y mujer. María tuvo papá y mamá. O sea, en el orden normal y natural como se concibe cualquier hijo. Así fue concebida mamita María. La diferencia es que ella fue exceptuada del pecado original. Entonces, Cristo en razón de su virginal y extraordinaria concepción no debía contraer el pecado original. No debía. Entonces, Nuestra Señora, por el contrario, por razón de su concepción al modo ordinario, debía contraerlo. Es decir, tuvo el débito del pecado, pero fue preservada de él. ¿Ya? Por eso es inmaculada, es concebida sin pecado original. Sí, correcto. Ya vamos un poquito a ir lo que nos dé el tiempo profundizando, o por lo menos tener un concepto un poco más claro de eso de ahí, ¿no? Porque profundizar esto es, me he topado con libros enteros. Libros enteros de estos temas. Es una cosa, pero realmente hermosa, hermosa. Entonces, fíjense en lo bonito en conclusión de esta parte que estamos viendo. María fue redimida por Cristo, o mejor dicho, fue la primera redimida. Del modo más sublime, es decir, con redención preservativa, impidiéndole la caída. Y no como todos los demás con redención liberativa, levantándose después de la caída. Era su mamá. Mejor dicho, no es que era su mamá, es su mamá. Entonces, causa final de esto, el objetivo del insigne privilegio fue preparar una morada digna al Hijo de Dios encarnado.
Entonces, como decíamos, en el orden de la nobleza de la creación y de la perfección, Cristo primero. Todo esto hasta ahí creo que está claro y está muy bonito, ¿no es cierto? Vamos a las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde nos dicen, bueno, ¿y las Sagradas Escrituras qué? Entonces, si es verdad que en ningún lugar, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se dice explícitamente que la Virgen Santísima ha sido preservada de la culpa original, pero sí se dice implícitamente en 3 pasajes. Ya los vamos a ver. En el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, y en el Nuevo Testamento en 2. El saludo del ángel a María Santísima, Lucas 1:28, y las palabras de Santa Isabel a la Santísima Virgen María, Lucas 1:42. Podemos decir que en Génesis fue una especie de profecía de este insigne privilegio. Y podemos decir que el Nuevo Testamento es una confirmación de esta profecía. Entonces vamos a ver brevemente estas 3 citas. En Génesis del 3 al 15, ¿qué dice el Génesis? Yo pondré, nos dice el Señor, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te quebrantará la cabeza y tú le morderás a él el calcañal. Esta mujer vencedora de Satanás es María Santísima, siempre lo hemos sabido, ¿no es cierto? Entonces, pero veamos un poquito lo que quiere decir esto. Primero, indica una especial e ilimitada enemistad, o sea, una oposición plena, completa y continua entre el diablo, que es el autor del pecado, y la mujer profetizada. Habla de una enemistad, ¿no es cierto? Entonces, esta enemistad no sería plena y continua si aún por un solo instante la Virgen hubiera estado sujeta al pecado original, es decir, al diablo. ¿Se entiende? Habla de una enemistad plena, o sea, no, el Evangelio no lo limita en ningún momento. Enemistad completa, plena, continua. Si María Santísima hubiera tenido un rastro de pecado, imposible la enemistad, plena, completa y continua. No es posible, porque donde hay pecado no hay gracia. Así de simple y de sencillo. Entonces, el Génesis habla del triunfo pleno, pero semejante triunfo no habría sido pleno si la Virgen Santísima en el primer instante de su existencia hubiese estado sujeta a la culpa y por tanto vencida como el demonio, como todo el resto de las criaturas. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El saludo del ángel y las palabras de Santa Isabel. El ángel le dice: Ave llena de gracia, el Señor es contigo. Y Santa Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres. Notemos 3 cosas importantes. La Virgen Santísima es llamada, primero, la llena de gracia. Segundo, unida con Dios, que es lo mismo, el Señor está contigo, ¿verdad? Y tercero, bendita entre las mujeres. Si nos ponemos a verlo así fríamente, son 3 afirmaciones que la sitúan fuera de la esfera del pecado, en las que nos movemos todos los demás hijos de Eva. ¿Sí o sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Se la saluda llena de gracia, que dice que nunca estuvo privada de ella, como ya vimos. Ni un solo instante de su existencia. Como dijimos, la saluda como nombre propio, porque ni siquiera le dice María, le dice llena de gracia, como que ese era su nombre, como que esa era su cualidad, su definición, su concepto, ¿no? Unida a Dios, que es lo mismo que el Señor está contigo, que nunca estuvo apartada de Él por el pecado, ni por un instante.
El Señor estuvo y está en ella de un modo permanentemente particular. No ha habido ni por un momento una enemistad con Dios. Me refiero a enemistad al pecado. El pecado nos aleja de Dios, no a eso me refiero. Entonces, no, si nos damos cuenta, no hay palabra del ángel que restrinja dentro de cierto límite de tiempo esta particular presencia de Dios en María Santísima. No la hay, no lo limita. Santa Isabel le dice y la saluda, bendita entre las mujeres. Quiere decir que jamás fue objeto de ningún. Lo que es bendito no es maldito. Que jamás ha sido objeto de ninguna maldición. Es declarada bendita de un modo particular, en grado sumo, sin ningún límite de tiempo y por tanto siempre. Donde está presente la bendición de Dios no puede estar presente de ninguna manera la maldición hereditaria del pecado original. Bendita, y como dice el Magnífica, me llamarán bendita por todas las generaciones. Una confirmación de lo que Santa Isabel le dice. Ahora, en cuanto a la plenitud de la gracia de María Santísima, podemos decir que la Virgen Santísima, desde el primer instante de su vida, por estar inmune del pecado original, tuvo la gracia en la medida conveniente a la Madre de Dios y por tanto una relativa plenitud. Entonces, con el nombre de gracia entendemos aquí el organismo total de la vida sobrenatural. Como dijimos al inicio, son los dones sobrenaturales, ¿no? La gracia es un don sobrenatural que nos lleva a la santificación. Entonces, la gracia inicial de María Santísima es superior a la de todos los ángeles y bienaventurados del cielo juntos. Así es. Me encanta la cara de Isabelita. Si le pudiera tomar una foto, se la tomara. Es hermoso descubrirlo. Dice, no es doctrina definida, cabe mencionar, pero es completamente cierta en teología y ya lo vamos a ver. ¿Ustedes se imaginan eso? Qué maravilla, ¿no? Realmente que es hermoso descubrirlo. Ya. La mayor parte de los teólogos afirman que no solo superó la gracia inicial de todos los santos y bienaventurados juntos, sino que superó la gracia final de todos ellos. Hermoso, hermoso. Dionisio dice que los ángeles, por estar más cercanos a Dios, participan más de las perfecciones divinas que los hombres. Tiene razón Dionisio. Pero, ahora, bien, Cristo es el principio de la gracia, todos sabemos, ¿no es cierto? Por la divinidad como verdadero autor, por la humanidad como instrumento. Y así se lee en San Juan. San Juan dice, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Eso es indudable y no entra en discusión. Pero la Virgen María estuvo cercanísima a Cristo según la humanidad, puesto que de ella recibió de Cristo la naturaleza humana. Por tanto, debió obtener de él una plenitud de gracia superior a la de todos los demás. Entonces, como dice Dionisio, dice que los ángeles, por estar más cercanos de Dios, participan más de las perfecciones divinas que de los hombres. Los hombres son, en este caso serían los bienaventurados que están en el cielo, ¿no? Ya están en el cielo, no hablemos los que estamos luchando aquí, los del cielo. Pero María Santísima estuvo al lado de Cristo. Entonces podemos imaginar todas las gracias y no solo que estuvo al lado, sino que humanamente lo tuvo en su vientre. Entonces, podemos de esa forma imaginar la plenitud de su gracia. Dios da a cada uno la gracia según la misión para lo que es escogido. La bienaventurada Virgen María tuvo tanta plenitud de gracia que por ella estuviese cercanísima al autor de la gracia, que es Cristo, hasta el punto de recibirlo en sí misma y a darle a luz, comunicar en cierto modo la gracia a todos los demás.
Entonces, como dijimos al inicio, un poco ya entendiendo esto, la plenitud de la gracia de María Santísima fue mayor a la gracia consumada de todos los ángeles y bienaventurados del cielo juntos. Esto es posible, ya que el Verbo Divino amó a la Santísima Virgen María en el instante mismo de su concepción más que a todos los ángeles y santos. Quien diga que no, está mintiendo. Es su madre, la amó más. Entonces, como la gracia corresponde al amor de Dios y es efecto del mismo, a la Virgen se le infundió la gracia con plenitud inmensa, incomparablemente mayor a que todos los ángeles y bienaventurados del cielo. Que como la gracia responde al amor de Dios, ¿no es cierto? Y es efecto del mismo, a la Virgen se le infundió, corresponde al amor de Dios y es efecto del mismo, del amor de Dios. Entonces a la Virgen se le infundió la gracia con una plenitud inmensa, incomparablemente mayor que a todos los ángeles y bienaventurados del cielo. No hace falta ser teólogo para saber que esto es cierto. Obviamente Cristo ama más a su madre, pues, que a todos los ángeles y bienaventurados del cielo. Miren qué hermoso. No me van a decir que no es hermoso porque me derrito, el corazón se me derrite de amor. Esa es mamá, tenemos esa mamá. Ahora, esa es la plenitud de la gracia, que no la podemos imaginar, pero tal vez un poco sí entender. Pero cabe mencionar que la gracia de la Virgen no era una plenitud absoluta como la de Cristo. No estamos diciendo que aunque ella tuvo una plenitud grande, ya era absoluta, ya era total. ¿Sí me explico? Eso solo le corresponde a nuestro Señor. Eso solo le corresponde a Cristo. ¿No es cierto? Entonces, la gracia de María Santísima fue relativa y proporcional a su dignidad de Madre de Dios. Claro, supera la de todos los ángeles bienaventurados del cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pero es proporcional a su dignidad de Madre de Dios. Obviamente no va a superar a la de Cristo. Jamás, jamás. ¿No? Entonces, como la gracia de nuestro Señor sí es absoluta, Él no creció ni podía crecer en gracia, porque Él es la gracia. ¿No es cierto? Se entiende, ¿verdad? Él es la gracia, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, la Virgen, esto es hermosísimo descubrirlo. En cambio, la Virgen pudo crecer y creció en ella continuamente en gracia con todos y cada uno de los actos de su vida terrena. O sea, ella trabajó su santidad. Ya vamos a hablar un poquito de eso. No fue así que le cayó. No, no. Entonces, dice, hasta alcanzar al fin de su vida una plenitud inmensa que rebasa todos los cálculos de la pobre mente humana. O sea, no podemos imaginar si pudiéramos cuantificar la gracia de ella, la que trabajó, la que se ganó, la que adquirió con todos los actos que hizo en su vida terrena. La mente no nos da. Pero eso es lo que pasó. Entonces, es bellísimo porque dice, siempre llena y siempre creciendo. Ella siempre estaba llena, pero siempre crecía. Tal fue la maravilla de la gracia santificante en el corazón inmaculado de la Madre de Dios. Siempre llena y siempre creciendo. Me gustaría que apunten eso. Siempre llena, pero siempre creciendo. Nunca creyó ella que ya era suficiente. De hecho, sin desviarme un poquito del tema, me estoy acordando
de una revelación que creo que mamita María le hizo, no sé si a Santa Gertrudis, no me acuerdo. Un poco calza en lo que estamos hablando, de que ella trabajó su gracia o su santidad, que es lo mismo, ¿no? Porque este don sobrenatural es la gracia santificante. Que le decía que ella se sentía indigna. Ella nunca se creyó que ya estaba ya en el top y que hacía sus ayunos en el templo y que se levantaba en las madrugadas a orar y que hacía... Esa era ella. O sea, y si no fuera así, entonces, ¿dónde está la humildad de ella? ¿Sí me explico? Porque la humildad es que a uno le hace, pues, reconocer que es indigno. Y eso es lo que a uno le permite crecer. Entonces, mírense, para resumir esta parte, el mérito de María Santísima al cooperar en su propia santificación. O sea, con todo lo que hemos visto podemos decir, quizás alguno lo hemos pensado en algún momento, bueno, pues la tuvo fácil, con razón, y no fue así. Ya les estoy diciendo la revelación que le hizo a Santa Gertrudis, si no me equivoco. Entonces, el mérito que consiguió con los actos de fe, esperanza y caridad con que se dispuso a la propia santificación, es decir, a la infusión de la gracia santificante, dice, la Virgen tuvo todas las condiciones que se requiere para el mérito, es decir, tuvo el uso del libre albedrío y realizó libremente todos los actos de entendimiento y bajo voluntad, bajo el influjo de la gracia. Miren lo que viene aquí. Estuvo en las mismas condiciones que se encontraron los ángeles y nuestros primeros padres. Apenas fueron creados. No hay diferencia entre la creación o entre todos los dones que María Santísima adquirió en el momento en que fue concebida que Adán y Eva. Igualito. Los dos y los ángeles. Tenemos Satanás, Adán y Eva y María Santísima. Entonces, no es que poco más, como alguien dijo por ahí, María Santísima estaba manipulada por Dios. No. Miren lo que el libre albedrío hizo en Satanás. Miren lo que el libre albedrío hizo en Adán y Eva. Y miren lo que el libre albedrío hizo en María Santísima. Los tres en igualdad de condiciones. Entonces, claro que mamá tiene el mérito en su cooperación en la santidad. Eso podemos decir que fue la parte del inicio de su vida, la Inmaculada Concepción. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Bueno, si hay que tratar un poquito de desmenuzarlo para poder realmente confirmar. Y quiero que aquí en este momento se lleven la seguridad de estas tres cosas que estamos viendo. Llena de gracia al inicio de su vida, Inmaculada Concepción. En el curso de su vida, su virginidad perpetua. Y al final de su vida, entonces, ahora, ¿cuáles son los privilegios singulares en el curso de su vida? Su virginidad. ¿No? Vamos a ver un poquito de esto de aquí. Vamos a hablar de la virginidad perpetua de María Santísima. Dice, otro de los privilegios que distinguió a María Santísima de cualquier otro santo durante el curso de su vida terrena fue la perpetua virginidad del alma y del cuerpo. La virginidad también del alma. Esto es muy bonito entenderlo y que lo comprendamos y que lo atesoremos en el corazón. La virginidad de alma y cuerpo. Entre las vírgenes fue madre y entre las madres fue virgen.
Lindo, ¿no? Entre todas las vírgenes fue la única madre. Y entre todas las madres fue la única virgen. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la iglesia como verdad revelada sobre la virginidad de María Santísima? Nos enseña lo siguiente. Primero, la absoluta y perpetua integridad corporal de la Virgen. Su virginidad de alma es el segundo punto. Es decir, la plena y exclusiva unión esponsal de su alma con el Señor. Por lo que María dice, Pío IX, es más santa que la santidad y solo santa y purísima en el alma y en el cuerpo, que superó toda integridad y virginidad. Entonces, este dogma de fe supone tres cosas. Que María concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios, por lo que Jesús no tuvo padre humano. Segundo, que dio a luz sin perder su virginidad en el nacimiento de su hijo. Y tercero, que María, después del nacimiento de Cristo, permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Entonces, como decíamos, entre las vírgenes fue madre y entre las madres fue virgen. Ya, ahora, la virginidad de María antes del parto. ¿Dónde vemos esto? En la Anunciación. En la Anunciación, María afirmaría que no conoce varón, ¿verdad? Eso es lo que le dice al ángel. Es decir, que es virgen. Ella dice, no conozco varón. ¿Qué quiere decir eso? Que es virgen, ¿verdad? Ya. Sin embargo, el contexto en el que plantea la pregunta, ¿cómo será eso? ¿Qué es lo que dice nuestra madre? ¿Cómo será eso, puesto que no conozco varón? Y la afirmación siguiente, no conoce varón, pone en relieve tanto la virginidad actual de María como su propósito de permanecer virgen. La expresión que usa con la forma verbal en presente deja traslucir la permanencia y la continuidad de su estado. Entonces, a esta refutación agregamos que la mayoría de los santos padres y expositores sagrados creen que María ratificó con un voto desde jovencita su propósito de mantenerse virgen durante toda su vida. Eso es lo que dicen los teólogos de todos los tiempos, que con un voto ella hizo pues la promesa de mantenerse virgen durante toda su vida, al igual que San José, pero ya. Estas palabras, como dice San Agustín, doctor de la Iglesia, no tendría sentido, o sea, lo que San Agustín dice es que no tendría sentido las palabras de María, esa pregunta, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón, si ella no hubiera tomado la determinación de mantenerse siempre virgen, toda vez que porque estaba desposada con San José? ¿No es cierto? Entonces, precisamente, o sea, no es que ella no estaba desposada, ya estaba desposada cuando el ángel se presenta y le hace, digamos, la propuesta. No. Entonces, precisamente, entonces, ¿qué es lo que dice San Agustín? Que esa pregunta que ella hace es por su propósito de mantener su virginidad perpetua. Por eso es que le pregunta al ángel de qué manera se verificaría el misterio de la encarnación que acaba de anunciarle. No es duda de María. Ella no está poniendo condiciones, no se está negando a las peticiones del Señor, simplemente pregunta qué es lo que tiene que hacer teniendo en cuenta el propósito de su virginidad perpetua. Entonces, para entender un poco mejor esto, la virginidad de María en el parto. Del Antiguo Testamento, viene el célebre vaticinio de Isaías, donde se deduce que la madre de Manuel debía ser virgen, lo dice Isaías. No solo a concebir, sino a dar a luz al Emmanuel. En el Nuevo Testamento, el parto virginal de María se afirma de una manera evidente.
aunque discreta con las palabras de San Lucas, porque ¿qué es lo que San Lucas dice? San Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo puso en un pesebre. ¿Qué es lo que dice San Jerónimo de esto? San Jerónimo dice, y tiene una frase en la cual afirma que María fue madre y fue matrona a la vez. Porque si ella hubiera dado a luz como el resto de las mujeres, como el orden lo indican, como lo natural que es, Jesús no hubiese, dice la Virgen Santísima, no hubiera podido prestarle todos aquellos cuidados que le prestó. Por eso San Lucas dice, dio a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó. Si ella hubiera dado, si ella no hubiera dado a luz de una forma sobrenatural, no hubiera podido hacerlo. No lo hubiera podido atender de una forma inmediata. Por eso es que San Jerónimo dice, fue madre y matrona. Entonces, aquí, como dice el teólogo, se afirma de una manera evidente, aunque discreta, que María fue virgen en el parto. Virginidad antes del parto. La pregunta para resumir y que quede más claro. La virginidad antes del parto. Para resumir, la pregunta es, ¿cómo será esto que no conozco varón? San Agustín dice que si ya estaba desposada con José, ella pudo haber pensado, no hubiera preguntado porque hubiera conseguido de la forma natural y ordinaria, en unión de hombre y mujer. Simplemente hubiera dicho su sí sin ninguna pregunta. Es porque ella iba a permanecer, ella había hecho su voto de virginidad. Si no, no hubiera preguntado, hubiera dicho su fiat. Entonces, San Agustín, pilas este chico. Tiene razón. Si ya estaba desposada, ¿por qué pregunta? Pregunta obviamente por eso, por su voto de virginidad que había hecho. La virginidad de María en el parto, como dice el teólogo, se afirma de una manera evidente, aunque discreta. María dio a luz a su primogénito, lo envolvió y lo acostó en un pesebre, o sea, dio a luz y lo atiende. Si hubiera sido de la forma ordinaria, no hubiera podido atenderlo. Por eso es que dice San Jerónimo, fue madre y matrona a la vez. ¿Se entiende? Sí. Ya, ok. Muy bien. Ahora, la virginidad de María después del parto. Hay 3 argumentos en favor de la virginidad de María después del parto. En el momento de la anunciación, como ya dijimos, ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón, como decía San Agustín, si no era su intención de permanecer virgen y si ya estaba desposada, ¿por qué preguntar? En segundo argumento, lo encontramos en la palabra de Cristo en la cruz. Mujer, he aquí a tu hijo. He aquí a tu madre. Movido por estas palabras, San Juan, el discípulo amado, tomó a María consigo a su casa. San Hilario dice, si María hubiese tenido otros hijos, seguramente no le hubiese confiado Jesús como madre a San Juan durante su pasión. Y eso por regla de judíos y demás era así. Se iba con el hijo que tenía. Ya. Y el tercer argumento lo tomamos del hecho de que la Sagrada Familia, según el Evangelio, se la representa siempre compuesta de 3 únicas personas: Jesús, José y María. Por ejemplo, San José lleva únicamente a María, huyó a Egipto con el niño y su madre, y únicamente con ellos 2 volvió a Egipto y a la tierra de Israel, y únicamente con María y Jesús iba a Jerusalén a la Pascua. Entonces, eso en breve resumen es la confirmación de María Santísima de su virginidad después del parto. Ya. Por eso digo, este tema podía ser tan corto o tan largo como uno quisiera.
Entonces, hemos estado tratando del sustento, ponerle en cada una de las etapas de su vida. Ahora, el desarrollo progresivo de la gracia de María Santísima. Entonces, como dijimos, la gracia es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Es un regalo de Dios, es un don, o sea, algo completamente gratuito que jamás podría nadie merecer. La gracia puede y debe crecer o desarrollarse más y más en nosotros. En el bautismo se nos da en forma de germen o semilla, pero el aumento de la gracia se produce por tres causas: por la digna y ferviente recepción de los sacramentos, por la práctica intensa de las virtudes cristianas y por la eficacia imperatoria de la oración. Entonces, ¿cómo se dio la gracia progresiva de María Santísima? Entonces, la gracia de Dios, la gracia que Dios le dio a María Santísima en el momento mismo de su inmaculada concepción fue inmensa. Sin embargo, no fue ni pudo ser una gracia infinita, jamás, que es la propia y exclusiva de Cristo. Como dijimos, solo Cristo tiene la gracia infinita. Por consiguiente, María Santísima sí fue una gracia inimaginable a la mente humana, pero no fue infinita. Entonces, por consiguiente, pudo crecer y desarrollarse indefinidamente, ya que siendo como es una participación de la naturaleza mismo de Dios que es infinita, jamás podrá encontrar, por mucho que se le desarrolle, un tope. Nadie puede encontrar un tope de la gracia, solamente ese tope lo tiene Dios, pero nadie puede encontrar ese tope, a no ser que se trate obviamente de la gracia de Cristo. Entonces, el aumento de las buenas obras en María Santísima. Toda la vida de María se podría convenientemente dividir respecto a su actividad espiritual en tres grandes periodos. Desde su inmaculada concepción hasta la encarnación, cómo creció ella en gracia. Aquí prevalecieron ella los actos especiales de la vida contemplativa. Encerrada en el templo, según la tradición, a temprana edad, permaneció más o menos hasta los 15 años y permanentemente unida a Dios por medio de la más sublime contemplación. ¿Se acuerdan que les decía al inicio lo que le dijo a Santa Gertrudis? Que se consideraba indigna y que se hacía ayunos a esta temprana edad y que se levantaba de madrugada a orar y que hacía ofrecimientos. A esto se refiere. Dice, entonces, segundo, desde la encarnación del Verbo hasta la ascensión de nuestro Señor, aquí predominan en María los actos de la vida activa, ¿no? Ahí podemos ver en el Evangelio, habiendo ocupado de una manera especial el servicio de su divino Hijo. Y tercero, desde la ascensión del Señor hasta la gloriosa asunción de María, aquí vuelve a prevalecer la vida contemplativa, ¿no? Entonces, obviamente, la gracia final de María Santísima fue el momento de su muerte, su asunción al cielo, ¿no? Ahora, ya vamos a terminar, Angelito, dame 3 minutos. Y digo Angelito porque es el que me está, para que sepan, es Angelito el que me está, bueno, ya. Entonces, el que hace la oración inicial. Ya, entonces, en el transcurso de su vida, qué otras cosas en ella pues se realzan aparte de su virginidad? Pues las virtudes, ¿no? San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás, afirma que María Santísima tuvo todas y cada una de las virtudes en grado superlativo, distinguiéndose en esto a los otros santos que únicamente tuvieron alguna en grado inminente. Por ejemplo, el justo Abraham, José el casto, Moisés manso, Job paciente, David humilde, Salomón sabio, Elías celoso de la ley, etc. La Virgen superó a todos los santos del Antiguo Testamento, como dijimos, y del Nuevo Testamento en la práctica, no solo en un número determinado de virtudes, sino en absolutamente todas.
San Buenaventura, con vigorosa síntesis, afirma que la Virgen Gloriosa tuvo todas las virtudes de una manera perfectísima, iluminó a toda la iglesia y a todo el mundo, ilumina todas las cosas con su ejemplo, es como una luz puesta sobre el candelero del mundo. Entonces, después de Cristo, la Madre de Jesús, Madre de Dios y de los hombres, Madre de Cristo total, fue el alma más dócil al Espíritu Santo. San Juan de la Cruz asegura que la Madre de Dios vivía bajo la unción continua del Espíritu Santo en la cima de la unción transformadora, mientras que el Verbo encarnado, a causa de su personalidad divina, no podía aumentar en santidad. La Madre de Cristo aparece en la iglesia como el prototipo del progreso espiritual, el ideal de toda alma cristiana en asunción hacia Dios. Y por último, para terminar, la gracia final de María Santísima, como dijimos, es en el momento de su muerte, la asunción al cielo. Ella fue, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Se hubieran librado, hubieran tenido los dones preternaturales, como dijimos, uno de ellos la inmortalidad. Pero como María Santísima sí lo conservó, y aparte que es la Madre de Dios, está el cielo en cuerpo y alma. Entonces, ya aquí ya tuve que abreviar rápidamente la última parte, pero quédense con esta maravillosa conclusión. Tenemos un corazón que late en el cielo, y ese es el corazón de nuestra Madre. Obviamente aparte del de Cristo, ¿no? Pero tenemos una madre, es un corazón que late por nosotros en el cielo. Quédense con esta idea y bueno, espero que esta enseñanza pues nos haya un poco acercado más a María Santísima y a ver lo que el Señor nos está dando a través de ella para no alejarnos, no desperdiciarnos. Bueno, pues me alegro en todo caso de que estén aquí y que ese ejército celestial de María Santísima esté creciendo, porque necesitamos que crezca. Y recuerden que, como dice San Luis María Griñón de Montfort, una de las, que es la consagración, es la renovación de las promesas bautismales. ¿Quién ha podido cumplir los compromisos de las promesas bautismales? Nadie. Creo que nadie, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad para cumplirlos y de la mano de María Santísima. Antes estábamos como solos, pero ahora no, ahora nos aferramos a ella y ella nos ayuda a cumplirlo. Así que no dejen el Santo Rosario, que es un arma muy poderosa, y les recomiendo que preparen una buena confesión para el día de la consagración. Antes de la consagración, prepare una confesión completa, completísima, para que en el momento de la consagración podemos recibir todas las gracias. Bueno, agradecemos a María Susana que el día de hoy nos compartió la charla. Gracias a María Susana una vez más. Antes de despedirnos, queremos unirnos en oración, así que vamos ahí ustedes hermanos que están ahí en sus casas, vamos a unirnos en este momento de oración. Vamos a hacer la oración final para que cerramos nuestros ojitos en este momento. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo nuevamente, para que la presencia del Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestros corazones, para que también nos proteja con su sangre bendita del Cordero de Dios, para que lleguemos sanos y salvos a nuestras casas, a los que estamos aquí presentes, y también a los que están ahí acompañándonos por vía virtual, para que el Señor Todopoderoso proteja a sus familias, sus actividades personales, sus trabajos laborables, sus trabajos también en los cuales están desarrollando día a día. Que el Señor Todopoderoso lo vaya protegiendo a cada uno de sus hijos, también a sus abuelitos, a sus papás, a cada uno de ellos, Señor Jesús. Te pedimos que nos proteja y nos acompañe siempre, Señor Jesús. Seas por siempre bendito y alabado seas por siempre, mi Señor Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Nombre sobre todo nombre. Ven, eres el alfa y el omega, Jesús. Ven sobre nosotros. Ven, acompáñanos, abrázanos. Y sobre todo, en esta preparación de la consagración, arrepentámonos de nuestros pecados, pidamos perdón y que tenga misericordia el Señor Todopoderoso, que toque nuestras vidas y que todo lo que tengas en tu vida y en tu mente que ha pasado, deja que sea nuevamente un cambio nuevo, que nuestra Madre Santísima vaya a estar acompañando en este momento, en este proceso y esta consagración que tenemos, que nuestra Madre nos lleve sobre todo la pureza que necesitamos en nuestros corazones, que limpiemos toda esa basura en nuestros corazones, en nuestras mentes, que todas esas cosas que nos hacen poner mal, perturbarnos, problemas, situaciones difíciles, problemáticas, resentimiento, sed de venganza con nuestra propia familia, con nuestros hijos, de las cuales nos provoca coraje, ira, resentimiento. Por eso te pedimos, Jesús, ten misericordia de este pobre pecador, porque innumerables veces hemos caído en las tentaciones del mundo entero. Nos hemos dejado llevar o influenciar. Por eso te pedimos perdón una vez más, Señor, abrázanos, consuélanos. Ven, Jesús, ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven, ven a renovarnos totalmente. Ven, Jesús, ahí donde estás, esas intenciones que tú tienes presente, hazla por tu familia, por tus hijos. Pídele más presencia del Espíritu Santo en tu familia, más presencia del Espíritu Santo. Dile, quiero más Espíritu Santo. Quiero más de tu amor. Ayúdame a enamorarme más de ti, Jesús. Gracias, Jesús, por esta noche, que tú eres el centro de todo. Jesús, gracias, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Bueno, antes de poder retirarnos y todavía cortar la señal, quiero agradecer sobre todo una vez más a María Susana, que el día de hoy hemos visto, ¿cuál es el tema que hemos visto? Llena de gracia, María llena de gracia. Eso. Y si tienen preguntas, escríbanlas por nomás por Zoom, las hace llegar y nosotros con mucho gusto la contestamos. María Susana se encargaría de contestar cada uno de los mensajes que nos hacen por Zoom, ¿sí? Así que en la semana pasada entregamos nuestra Madre Santísima que peregrinaba al hogar y a la casa de Patricia. Hoy Patricia nos ha vuelto a traer la Virgen. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estuvo esa semana con nuestra Madre Santísima? Siendo parte de esta consagración, entonces nos devuelve la Virgen. Entonces hoy vamos a proceder a entregar a otra persona que quiera recibir la Virgen esta semana, de la misma forma voluntario o voluntaria. No se peleen, no se peleen. No sé, David, ¿quiere? Ven, David. Así que nuestra Madre Santísima va a visitar a tu hogar, va a peregrinar. Así que de la misma forma, te invitamos que con el link de Zoom que hacemos todos los días el rosario, en el caso que no puedas, igual puedes hacer rosario con tu familia en otro horario. Te entrego, cuídala muchísimo. Así que gracias, David. Así que eso es las personas que nos acompañan en la consagración de forma presencial. También quería indicarles dos cositas. Una, este fin de semana tenemos fiestas patronales en nuestra parroquia, así que todos están invitados, de la cual quieran acudir. El sábado que tenemos el concierto mariano y el día domingo tenemos las festividades de comida criolla. Y dos, en el grupo hemos estado orando por cada uno de ustedes, los que están de forma presencial y los que están de forma virtual. Así que hemos asignado que cada persona, un guía, está orando por un grupo de personas. Entonces, cada guía, tal vez durante esta semana o la próxima semana, le estaría escribiendo o le estarían llamando para que cómo ha sido su semana,
y cómo ha sido la preparación, cómo está esa preparación a la consagración. Así que eso quería aclarar. ¿Algo más que se me pase por alto, Eduardo? Nada más. Así que gracias por esta maravillosa noche. Bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos. Gracias.